Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este nuevo culto del distrito de San Martín de Comodoro Rivadavia. Muy feliz sábado, espero que se sientan a gusto adorando juntos así a nuestro Señor. Y quiero agradecer a cada uno por poder estar allí del otro lado y hacerlo parte de esta programación. Como siempre decimos, agradecemos a aquellos que nos acompañan, que lo hacen de forma visible a través de los comentarios acá en el chat o en la parte de abajo. Le agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por estar también allí y acompañarnos de esta forma. Y hoy vamos a comenzar nuestro culto, nuestra programación de esta mañana, haciendo una oración. Así que le vamos a pedir a Eduardo que él nos dirija en este momento tan especial de comunión con nuestro Dios. Oremos. Padre amado, en este tu día santo, te damos las gracias por permitir estar un grupo de tus hijos, dirigiéndonos a ti en humildad, en amor y en agradecimiento por las grandes bendiciones que derramas sobre tu pueblo día a día. Padre querido, gracias por la salud, por la vida, por este tu día santo, en el que nos deleitamos alabando tu nombre y recibiendo tu amor y tus cuidados. Que el Espíritu Santo hable a través del pastor y tus palabras lleguen a nuestros corazones dispuestos, a nuestras mentes, y que con tu ayuda podamos poner en práctica tu ley y tus ordenanzas. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tu amor es para siempre. Todo esto lo pedimos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Eduardo, por la oración. Y ahora vamos a alabar todos juntos a Dios a través de un himno. El himno es el número 299. Hay vida en mirar. Y quiero invitarte allí que estás del otro lado, que estamos detrás de una pantalla, que igualmente juntos todos podamos cantar a nuestro Dios y alabarlo de esta forma. Himno número 299. Hay vida en mirar. Y agradecemos a Sabrina, a Iván y a Anabela, que son quienes nos van a estar acompañando en este momento de adoración a nuestro Dios. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, mírame a mí, nada el mundo y sus glorias son, tesoro brillante se ven allí. Oh, mirad, pues hallaré vida eterna en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Y cuando mire a mi Salvador, dulces sonrisas él me dio, hoy de la cruz vencedor, mirando a la cruz Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaré vida eterna en la cruz, salvación recibiré en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre juraré, en sus promesas y poder, nunca vencido del mal seré, el cielo de duda obedecer. Oh, mirad, pues hallaré vida eterna en la cruz, salvación recibiré en el Redentor Jesús. Muchas gracias, primos, y ya los había presentado hace algún tiempo. Ellos son mis primos y bueno, gracias a la familia en general que siempre me está ayudando para que esto pueda salir al aire. Y gracias también a cada uno de los hermanos acá del distrito de San Martín que se preocupan y que nos van ayudando para que esto pueda estar funcionando. Y ahora es momento de participar de la adoración infantil.
Y para esto está a cargo de Soledad Yauco. Ella es miembro de la iglesia de San Martín, así que a prestar atención a cada uno de los niños, que llegó el momento especial para cada uno de ustedes. Hola chicos, feliz sábado, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les voy a contar una historia que se llama La Gran Lluvia. Dios creó el mundo y cuando lo creó perfecto. Pero el hombre desobedeció. Comenzó a hacer cosas equivocadas. Comenzó a mentir, a robar. Y Dios, por amor a las personas, dijo, bueno, voy a tener que tomar una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Dijo, voy a destruir el mundo. ¡Ah! Sí, lo que escucharon, voy a destruir el mundo, dijo Dios. Pero voy a construir un mundo nuevo. Para eso, eligió a un hombre muy especial. Su nombre era Noé, hombre fiel a Dios. Y Dios le dijo, Noé, quiero que construyan con tu familia un barco. ¿Un barco? Un arca bien grande. Yo te voy a dar las medidas y quiero que la construyas. Así que Noé puso manos a la obra, comenzó a trabajar con su familia y construyó un arca. A medida que construía el arca, iba predicando a las personas y les decía, escuchen, presten atención, porque si ustedes siguen haciendo cosas malas, Dios va a destruir el mundo. Va a traer una gran lluvia y va a destruir el mundo. Y la gente decía, Noé está loco. ¿Cómo va a llover? Si nunca llovió en la tierra. Es imposible que llueva. Noé siguió construyendo el arca. Cuando terminó de construir el arca, hubo un grupo que actuó diferente. Los animales comenzaron a entrar al arca. Pero, ¿quién los guiaba? Los guiaba un ángel. Y la gente decía, ¿pero cómo esos animales están entrando al arca? Claro, porque el ángel los estaba guiando. Entonces comenzaron a entrar los koalas, las jirafas, los conejos, los elefantes, los tigres, los osos, los leones, las... cebras. Y todos entraron al arca. También entró Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y de golpe, la puerta se cerró. ¿Quién cerró la puerta? El ángel. El ángel cerró la puerta. Pasaron 7 días y comenzó a llover. Comenzó a llover. Pero era muy grande esa lluvia. Nada podía detenerla. No había paraguas que pudiera sostener ni detener esa lluvia. Pero llegó un día que la lluvia paró. Se secó la tierra y Noé y su familia pudieron salir del arca. Cuando salieron, encontraron en el cielo algo muy bello y hermoso. ¿Qué era? El arco iris. Era el arco iris. Había un hermoso arco iris. Un hermoso arco iris en el cielo. Ese arco iris nos demuestra que Dios nos ama y que nunca más va a volver a destruir la tierra con agua. Dios, chicos, nos quiere salvar a todos. Nos está esperando. Él espera que nosotros podamos tomar una decisión. Les voy a leer un versículo y vamos a terminar con una oración. Dice, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Querido Señor, que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este mensaje. Te pedimos que nos acompañes en este sábado y que abras nuestros corazones para que procedamos a arrepentirnos y a elegir la salvación y estar de tu lado. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Chau, chicos! Muchas gracias, Sole, y también con la ayuda de Anto, espectacular las dos, la producción y todo lo que armaron para este momento especial de adoración infantil. Gracias por preocuparse así y por acompañar a nuestros niños especialmente en esta programación. Y ahora tenemos el desafío para los chicos. Mientras mostramos aquí, y me corro un poquito para mostrar acá en la pantalla las fotos de los que nos acompañaron con la adoración infantil del sábado pasado, los que cumplieron con el desafío, mejor dicho, del sábado pasado. Así que gracias, chicos, también por estar prendidos con esta programación y que Dios los siga bendiciendo y acompañando. Y les planteamos el desafío para el día de hoy. En un ratito quien tendrá el tema es el pastor Fabián Pérez, así que vayan prestando atención. Van a tener 2 palabras para anotar, aquellos que son un poquito más grandes, y para los más pequeñitos van a tener que dibujar. ¿Qué van a tener que dibujar los más pequeñitos? Van a tener que dibujar a un niño orando o a una niña orando. Así que a pensar ya, a buscar una hoja, a buscar lápiz, papel, todo lo que necesiten como para empezar a dibujar, si quieren a ustedes mismos orando o algún niño o alguna niña orando. Y para los que son un poquito más grandes, que ya saben leer y escribir, la tarea de hoy es prestar atención cuántas veces el pastor dice la palabra perseverar o perseverancia o alguna palabra así más o menos parecida. Perseverar, perseverancia. Y por otro lado, la palabra amor. Son las 2 ideas que van a tener que ir prestando atención y anotar también y contar cuántas veces el pastor dice estas palabras. Y hoy tenemos un momento especial. También hace varios sábados habíamos prometido un regalito para cuando hicimos el primer desafío para los chicos, y la primera persona que nos había escrito o que me había mandado la fotito para ponerla acá en la programación iba a tener un regalito. Así que, More, felicitaciones, fuiste la primera que enviaste ese mensajito, o tu mamá mejor dicho, también felicitaciones a Jacquelina. Así que este librito es para vos, es un devocional, esperamos que sea útil para tu vida y que puedan leerlo también en familia, puedan crecer juntos así, alabando a Dios y disfrutando de una buena lectura. Así que esto es para vos. Y ahora es momento de seguir participando de la adoración a nuestro Dios, y en esta oportunidad, o en este caso, con una alabanza musical que está a cargo de Sebastián Boleas, quien desde Buenos Aires, una vez más, la provincia de Buenos Aires presente en nuestro culto, nos va a estar trayendo esta ofrenda musical para nuestro Dios. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Él es el gran yo soy, eterno el Shaddai, quien por las aguas del Mar Rojo a su pueblo hizo pasar, quien de rocas agua limpia hace brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible.
quien libera al prisionero de la prisión, hace de la estéril madre de hijos y sana el alma herida, nuestros corazones llena de amor. Quien da vista a ciegos y a sordos hace oír y tranquiliza a la tempestad. Anduvo sobre el mar y a los mudos hace hablar, paralíticos lisiados hace andar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible. Él fue ayer, es hoy, por siempre. Él es Rey. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Y Él hará lo imposible hoy por ti. Mi Dios hará lo imposible hoy por ti. Muchas gracias, Sebastián, por dirigirnos en este momento de adoración. Y algo que siempre recalco cuando tenemos ofrendas musicales, porque tal vez no todos tenemos el don de la música, es agradecer a aquellos que ponen ese don tan lindo al servicio de Dios. Así que gracias, Sebastián, y continuamos con nuestra programación. Y ahora es momento de escuchar un mensaje que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y vamos a invitar en esta oportunidad, como mencioné hace un ratito, al pastor Fabián Pérez. Él es el secretario de la Asociación Argentina del Sur y con él tuvimos la oportunidad de compartir tal vez los primeros momentos de mi ministerio, por lo menos allí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Después él fue el secretario de la Asociación Bonaerense cuando a mí me llamaron a trabajar en la Asociación Bonaerense. Y ahora es también el secretario en la Asociación Argentina del Sur cuando a nosotros como familia nos llaman a vivir acá en el sur. Así que en los 3 lugares donde hemos estado, el pastor Fabián ya estaba anteriormente en ese lugar. Así que, pastor, gracias por participar también en este culto en la localidad de Comodoro Rivadavia. Y lo dejamos para que a través de su palabra Dios nos pueda hablar también. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Es una alegría y un privilegio para mí poder tener la oportunidad de compartir el estudio de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Me hubiese gustado estar en la iglesia, en el templo, creo que a ustedes también les hubiese gustado. Es como que ya han pasado muchos días de esta situación que nos está tocando vivir como país y como mundo. Y todo esto nos ha traído aparejado incertidumbre, dudas, preguntas, para algunos angustia, frustración. Y sin lugar a dudas estamos viviendo un momento solemne en la historia del mundo y en la historia de nuestra iglesia. Es un momento donde todos tenemos que reflexionar, pensar y acudir a lo que dice la palabra de Dios. Y en este tiempo surgen muchas voces diferentes, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y hay personas que creen que como iglesia deberíamos hablar mucho más del amor y mucho menos de la ley y el juicio. Hay otro grupo de personas que piensa que somos demasiado tibios si no acusamos y desafiamos
a otras denominaciones religiosas por sus errores doctrinales. Hay quienes piensan que como iglesia somos demasiado fríos, porque somos legalistas, o porque dicen que somos legalistas. Y hay quienes en estos momentos están experimentando un amor que se está enfriando, una espiritualidad que se está apagando. Quizás chasqueados por alguna situación particular que les ha tocado vivir, por alguna oración que no ha sido respondida como ellos esperaban. Quizás le esté hablando a alguien que ha sido chasqueado por otra persona dentro de la iglesia, por algún líder, incluso por algún pastor. Y todo eso hace que nuestra fe se vaya enfriando o se vea afectada por esta situación. ¿Qué dice la Biblia en relación con todas estas cosas? ¿Cómo podemos hacer para perseverar hasta el fin y ser salvos? Y quizás el tema, el título de la predicación de esta mañana es: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Para poder entender cuál es el mensaje de la Biblia, los invito a que podamos orar para que el Señor nos guíe al estudiar su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, te rogamos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayudes a comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Necesitamos, querido Dios, tu dirección para poder entender el mensaje de tu palabra. Tú inspiraste la Biblia, inspiraste a los autores, a los escritores de la Biblia. Y ahora queremos y te rogamos que nos ilumines a nosotros para entender el mensaje que tienes para cada uno. Bendice a cada familia, a cada persona que está del otro lado de la pantalla, del televisor, de la computadora, del celular, escuchando este mensaje. Y obra en su familia y en su hogar para que puedan tener la paz que solamente tú puedes darles. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que puedas buscar tu Biblia y vamos a leer en esta mañana varios textos bíblicos que son muy significativos. Y el centro del mensaje se basa en 6 versículos en realidad, del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 son los 3 capítulos de los evangelios relacionados con las señales del tiempo del fin. Esos 3 capítulos, junto con el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, son materiales que tenemos que leer de una manera detenida y de una manera señalada en este tiempo. Elena G. de White recomienda especialmente el capítulo 24 de Mateo, donde se presenta una secuencia de eventos y acontecimientos relacionados con la venida de Cristo. Y en esta mañana vamos a poder meditar y estudiar los versículos que van desde el versículo número 9 hasta el número 14. Es importante entender que el mensaje que Jesús da aquí, son palabras de Jesús, es dicho al grupo de discípulos más íntimo, más relacionado con Él. Y es un mensaje que tenía una aplicación doble. Por un lado, los eventos están relacionados con la destrucción de Jerusalén y por otro con la segunda venida de Cristo. Y Jesús unió ambos acontecimientos porque en la mente de los discípulos ambos acontecimientos estaban ligados e iban a coincidir en la época. Y Jesús no quería generar en ellos más angustia y ansiedad que la que ya tenían. Entonces Él liga ambos eventos. Pero también liga estos eventos porque los acontecimientos previos a la destrucción de Jerusalén se van a volver a repetir o se están repitiendo en los momentos previos a la segunda venida de Cristo. Y esto es muy significativo, porque la misma clase de acontecimientos que sucedieron en aquel tiempo en un marco más limitado, ahora se van a ver en diferentes partes del mundo y van a afectar a toda la humanidad. Y Elena G. de White hace alguna
referencia a eso, hablando de que esos acontecimientos que se dieron allí cerca del año 70 también se van a estar repitiendo en este tiempo final. Y de hecho lo estamos viendo en la sociedad. Los primeros versículos nos hablan de guerras, rumores de guerras, nación que se levanta contra nación, pestes, refiriéndose a enfermedades infecciosas que afectan a la humanidad, y estamos en medio de una de esas pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero los versículos 9 en adelante nos hablan de una serie de eventos que afectan directamente al pueblo de Dios, de una manera señalada. Y yo quiero invitarlos a buscar en sus Biblias el versículo 9. Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí la palabra de Dios nos muestra un panorama de conflicto, de oposición, de persecución hacia el pueblo de Dios. Pero también nos muestra una situación de zarandeo dentro del pueblo de Dios, donde muchos se apartarán de la fe, donde muchos tropezarán entonces y se alejarán del pueblo de Dios. Y es ante las pruebas, las dificultades, donde se verifica la verdadera fe, si nuestra fe es genuina. Cuando todas las cosas están bien, todos somos buenos cristianos. Pero es el momento de dificultad donde, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, corremos serios riesgos de que nuestra fe sea debilitada y perdamos nuestra confianza en el Señor. Y aquí habla específicamente de que algunos morirán. Y sí, este periodo se refiere al pequeño tiempo de angustia que nosotros como iglesia conocemos, previo a la caída de las plagas y al fin del tiempo de gracia. Este periodo de angustia previo, algunos van a morir. Todavía no se ha cerrado el tiempo de la gracia y dice que algunos van a morir. En el pasaje paralelo de Lucas 21 se habla, algunos morirán. Ahora, todavía no estamos viendo esa persecución, pero la Biblia dice que va a venir. Entonces, ¿por qué todavía no se ve esa persecución? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo quiero compartir con ustedes un texto, una cita de el libro El conflicto de los siglos, en la página 45, que es muy significativa. Dice, el apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y cita aquí 2 de Timoteo 3:12. Ahora, el Señor se pregunta, o Elena G. de White pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Hay quienes predican, hay quienes declaman de que tenemos que adaptar nuestros cultos a los gustos del mundo para atraer a la gente. Ahora, ¿es eso lo que tenemos que hacer? ¿Es eso lo que nos exige el Señor en este tiempo? La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Es un mensaje muy claro. Dice, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y acá está hablando del cristianismo en general, pero pensemos en nuestra propia experiencia espiritual. Y fíjense lo que dice, y este mensaje es muy bonito. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Revivan en nuestro medio la piedad primitiva, el fervor de la iglesia primitiva, y la persecución va a volver a encenderse, va a volver a desatarse. Cuando realmente nos decidamos a predicar como predicaron los primeros cristianos, vamos a ser perseguidos como fueron perseguidos ellos. Ahora, ¿es esa una razón para desanimarnos, para sentirnos mal? No.
No, bienaventurados cuando los persigan por causa de mi nombre, dijo Jesús. Pero además de sentirnos bienaventurados porque a Jesús le hicieron lo mismo, la palabra de Dios nos habla de que esa persecución va a ser el anticipo de los últimos días de esta tierra y de los últimos días hasta encontrarnos con Jesús. Por eso tenemos un privilegio muy grande de estar viviendo en este tiempo, un privilegio que soñaban vivir los santos apóstoles. Cuando uno piensa en el apóstol Pablo, en el apóstol Juan, en el apóstol Pedro, ellos anhelaban ver a Jesús en sus días, volviendo por segunda vez. Uno encuentra a Pablo diciendo, y nosotros los que vivimos, o a Pedro diciendo, el Señor no retarda su promesa, porque es paciente, o a Juan diciendo, sí Señor, amén, ven Señor Jesús. Pero Jesús no vino en el tiempo de ellos, no regresó por segunda vez. Y nosotros tenemos el privilegio de ocupar el lugar del pueblo de Dios que va a estar en este tiempo, dando el último mensaje de amonestación a este mundo. Ahora, ¿va a haber oposición? Va a haber oposición. Definidamente, la palabra de Dios lo dice. Ahora, también la palabra de Dios nos dice otra cosa, y vamos a leer el siguiente versículo. El versículo 12, y antes de leer el versículo 12 quiero destacar algo del versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí está hablando otra vez de un zarandeo dentro del pueblo de Dios, donde muchos van a ser engañados. Ahora, en la época previa a la destrucción de Jerusalén, también aparecieron esos falsos profetas. La misma palabra de Dios en Hechos capítulo 13 nos habla de un tal Bar Jesús, o Elimás, que era un falso profeta. Y había varios más, y la tradición menciona a otros falsos profetas de aquel tiempo. Ahora, eso mismo que sucedió cerca del año 70, va a volver a suceder en nuestro tiempo. Y están apareciendo ya falsos profetas, pregoneros de paz y seguridad, cuando la palabra de Dios dice que va a venir destrucción repentina. Ahora fíjense lo que dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y este texto bíblico que lo hemos mencionado varias veces, lo hemos escuchado decir en predicaciones, y que muchas veces lo relacionamos solo con la maldad que aparece por los medios de televisión, es mucho más profundo todavía este texto bíblico. Y yo quiero que podamos analizar en detalle el texto bíblico para que podamos entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. En primer lugar, dice, por haberse multiplicado en la maldad. Y la palabra que la Biblia usa, que el evangelista Mateo, San Mateo, utiliza para que nosotros la traducimos al español como maldad, es la palabra anomía. Anomía. En griego la palabra nomos o nomía es ley. Y anomía, es una negativo, una partícula negativa. Sería transgresión o infracción de la ley. Y es interesante porque esta palabra aparece en diferentes textos bíblicos del Nuevo Testamento. Hay uno muy conocido que probablemente cuando hicimos el estudio bíblico, estudiamos la Biblia con algunas otras personas, lo hemos leído, que es 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Y yo los invito en sus Biblias a poder buscar 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. No perdamos Mateo 24 porque vamos a volver a Mateo. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es anomía o infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Anomía, la maldad que refiere Mateo en el capítulo 24, versículo 12, es la infracción de la ley. Por eso, la infracción de la ley produce que el amor se enfríe. Y aquí vamos a ir después mucho más profundo, pero yo quiero compartir con ustedes dos textos bíblicos más que son muy significativos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, es otro lugar donde aparece esta palabra. En el versículo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, es un texto bíblico muy conocido en relación con las profecías, porque es el capítulo que anuncia la manifestación del hombre de pecado, de aquella institución religiosa que asume prerrogativas divinas y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ocupando un lugar que no le corresponde.
Pero es muy interesante lo que dice, porque la Biblia lo llama hombre de pecado, que esta institución dice, en versículo 3, refiriéndose a esta institución, dice, nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, de anomía, el hijo de perdición. Esta institución se iba a levantar contra todo lo que se llame ley y contra todo lo que tenga que ver con Dios. El versículo 7 aún es más específico. Y está en acción el misterio de la iniquidad o misterio de la anomía, transgresión de la ley, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. ¿Y quién detenía esta institución en el tiempo del apóstol Pablo? El Imperio Romano, que luego fue quitado y después asumió esta institución, el poder, pensando en cambiar los tiempos y la ley, ocupando un lugar que no le corresponde. Ahora, hay otro texto que es todavía mucho más significativo para este tiempo, ¿sí? No porque el otro no lo sea, sino porque tiene una aplicación muy clara y es mencionado por el mismo Mateo. Un pasaje muy conocido por nosotros, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículos 21 al 23. Acá está hablando Jesús y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No alcanza con predicar en el nombre de Jesús, con echar demonios en el nombre de Jesús, con hacer milagros en el nombre de Jesús, si no hacemos la voluntad del Padre. Y el versículo 23 contiene la palabra anomía y dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, o hacedores de anomía, o transgresores de la ley. Estas personas se llenarán la boca de Cristo, hablarán mucho de Jesús, pero no serán fieles a los 10 mandamientos. Y por haberse multiplicado la anomía, la transgresión de la ley de Dios, el amor de muchos se va a enfriar. Y quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el devocional, en una devoción matutina que se llama Cristo Triunfante. Fíjense lo que dice, porque es muy, muy importante. Por la abundancia de iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿hemos de ocultar nuestra luz por eso? Porque se haya enfriado el amor de muchos, ¿tenemos que ocultar nuestra luz, nuestra fe, nuestras creencias? Mientras más aumente la iniquidad, mayor deberá ser el fervor en medio del pueblo de Dios. No es momento para tener miedo o para escondernos. No es momento para resignarnos porque estamos encerrados. No es momento para resignarnos por la maldad que hay afuera en el mundo, en la dirigencia política, en la dirigencia religiosa. No es momento para resignarnos por la maldad que hay en la sociedad. Es momento para hacer brillar nuestra luz. Mientras más aumente la iniquidad, mayor deberá ser el fervor en medio del pueblo de Dios. Cuando veas que el amor de muchos se ha enfriado, aún dentro de la iglesia, trabaja para mostrar a Cristo al mundo. Trabaja para mostrar a Cristo al mundo. La ley y el evangelio, y escuchemos esta parte, la ley y el evangelio están entrelazados como la urdimbre y la trama. Aquí, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Queremos llegar a la norma divina. Él tiene una ley que gobierna a los seres inteligentes y su observancia nos deparará felicidad. Alabado sea Dios por eso. Hemos de amar a Dios. Y el primer mandamiento, el primer gran mandamiento, cuando Jesús resumió los 10 mandamientos, los resumió en 2 grandes mandamientos. El primer gran mandamiento se resume en amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero en ese primer mandamiento están contenidos los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Si yo amo a Dios, voy a ser fiel a esos mandamientos. Dice,
Hemos de amar a Dios. Un amor que conduzca a la desobediencia es una inspiración diabólica. Pero el amor que conduce a la obediencia es de origen celestial. Cuando Cristo sea parte de nuestra experiencia, se manifestará verdaderamente el amor de los unos por los otros. Y nuestros corazones serán libres de ataduras. Y aquí nos encontramos con el segundo gran mandamiento en el cual se resumen los últimos 6. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es reflejo del cumplimiento de la ley. No existe en el concepto divino separar la ley del amor, porque la ley es una ley de amor. No existe separar la justicia del amor. No, porque van de la mano. Y eso tenemos que entenderlo. No nos dejemos llevar por personas que predican otro tipo de evangelio diferente al evangelio de la Biblia. Y hay otro gran problema, otra gran dificultad que podemos enfrentar en este tiempo. Hay personas que están sufriendo un enfriamiento de su amor, de su primer amor. Personas que tal vez se han chasqueado con algún otro hermano, tal vez, con la actitud de alguna persona de la iglesia, con la actitud tal vez de algún líder, incluso de algún pastor. Quizás le estoy hablando a alguien que se ha chasqueado porque alguien no actuó como debería actuar un hijo de Dios. Quizás le estoy hablando a alguien cuya fe se está enfriando, cuyo amor se está enfriando, porque tu oración no ha sido respondida como esperabas. Y el Señor tiene un mensaje para ti en este día. Quizás haya cosas que no entiendas ahora, pero las vas a entender después. Jesús ya se lo dijo a los discípulos. Ahora hay cosas que ustedes no entienden, pero las van a entender después. Todo lo que hace Jesús es para el bien de sus hijos, es para tu bien. A los que aman a Dios, aunque haya cosas que no entiendas hoy, todas las cosas les ayudan a bien. Y el Señor te invita a confiar, a perseverar, a tomarte de sus manos de amor. En el Monte de los Olivos, dice, en otra devoción matutina que se llama Exaltad a Jesús, página 304, dice, en el Monte de las Olivas el Señor Jesús declaró categóricamente que por haberse multiplicado la maldad, la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Habla de una clase de personas que ha caído de un alto estado de espiritualidad. Está hablando quizás a personas que hoy están escuchando este mensaje, que tenían un alto estado de espiritualidad. Penetren en los corazones estas declaraciones con poder solemne y escrutador. ¿Dónde está el fervor y la devoción a Dios que corresponden a la grandeza de la verdad que aseveramos creer? El amor al mundo y a algún pecado favorito desarraigó del corazón el amor a la oración y la meditación en las cosas sagradas. Y quizás tú me digas, yo no estoy cometiendo un gran pecado. Este mensaje no es para mí. Pero si te estás separando paulatinamente de Dios, estás ya en pecado. Aunque no haya un pecado visible o no te estés dando cuenta de la situación. Pero si te estás separando de Dios, si te estás separando de la oración, si te estás separando de la palabra de Dios. Isaías 59, versículos 1 y 2 dice, el pecado produce separación entre la persona y Dios. No permitas que el enemigo te llene de dudas acerca del amor de Dios por ti. Dios te ama y quiere salvarte. No te dejes enredar en las dudas del enemigo. No permitas que ninguna tentación te aparte de Dios. Esta cuarentena tiene que ayudarnos a reflexionar, a mirarnos a nosotros mismos y mirarnos en el espejo que es la palabra de Dios y mirar cómo está nuestra vida espiritual. Y si hay algún pecado acariciado, algo que te está apartando de Dios, que puede ser un pecado oculto, alguna tentación, algo que te está alejando de Dios, ponlo en las manos del Señor y con su ayuda apártate de Él. Dice, la espiritualidad, dice, se siguen cumpliendo una serie de servicios religiosos formales. Tal vez estés escuchando esta predicación, participes de los cultos virtuales. Quizás hasta antes de la pandemia hayas estado asistiendo a la iglesia, pero en forma formal nomás.
Pero ¿dónde está el amor de Jesús en tu vida? La espiritualidad está muriendo. ¿Ha de perpetuarse este sopor, este lamentable deterioro? ¿Vas a permitir que por ahí tus malos sentimientos hacia otros hermanos, porque tal vez te hicieron algo malo, te alejen de Jesús y te hagan perder la vida eterna? ¿Ha de vacilar y apagarse en las tinieblas la lámpara de la verdad porque no se la abastece con el aceite de la gracia? Y cuando yo leo esta última oración, me recuerda a las 10 vírgenes. 10 vírgenes que las 10 se durmieron. Las 10. 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y 5 que también tenían aceite en sus lámparas. Y ambas se durmieron. 5 vírgenes que habían cargado más aceite y otras 5 que no lo habían cargado. Y ahí estuvo la diferencia, en aquellas que habían hecho provisión para el tiempo de prueba, de dificultad, y otras 5 que no habían hecho esa provisión. Es el momento de que hagamos provisión y podamos cargar aceite para nuestras lámparas, el aceite de la palabra de Dios, el aceite de la oración, el aceite de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nuestro amor no se enfríe. La otra palabra que se menciona es ágape. Y el griego original habla de 3 tipos de amor. Todo lo traducimos como amor al español. Pero en el griego está el amor eros, que es el amor de pareja, muchas veces inestable o teñido por las pasiones, los sentimientos y las emociones. Nos habla del amor filio, es un amor que nosotros lo relacionamos con el amor filial, de familia. Pero es el amor que por ahí existe entre diferentes personas, entre amigos, entre padres e hijos. Pero muchas veces también, como es de fabricación humana, con limitaciones, con defectos. Pero también habla del amor ágape, ese amor que viene de Dios y que es perfecto. Y el amor que se va a enfriar aquí es el amor ágape. Es el amor de Dios. El amor de Dios que se traduce en su santa ley. Y ese es el amor que no tenemos que permitir que se enfríe en nuestras vidas. Cuando Dios está presente en nuestra vida, hay amor. Cuando Dios está presente en la familia, va a haber amor. Cuando Dios deja de estar presente en tu corazón, la familia se destruye, tu vida se destruye. Por eso no permitamos que el amor se enfríe. Y para eso, el versículo 13 de Mateo 24 es muy significativo. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar? La palabra griega usada en este caso es hipomoné. Y yo quiero que podamos ver otros textos bíblicos. Marcos 13:13 repite el versículo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lucas 21:19, la traducción al español, lo traduce como la paciencia. Como tener paciencia. Y la paciencia les dará como resultado la salvación de vuestras almas. Ahora, hay otro texto bíblico que también usa esta misma palabra que nosotros relacionamos con perseverar. Y fíjense lo significativo que es y lo relacionado que está con el texto anterior. Vamos a buscar sin perder Mateo 24, Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12, un texto precioso y muy actual. Apocalipsis 14:12 es parte del mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14 sabemos que presenta el mensaje de los 3 ángeles. Y Apocalipsis 14:12 no está a continuación del mensaje del tercer ángel, sino que es parte de ese mensaje. ¿Y qué dice? Aquí está la perseverancia de los santos. En alguna Biblia dice paciencia, pero quizás la mejor traducción es perseverancia. La perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el tiempo final va a haber un pueblo que va a perseverar en la obediencia a los mandamientos de Dios, que va a perseverar en la fe de Jesús. No una obediencia legalista, no una obediencia para ser salvos, sino una obediencia basada en el amor a Cristo Jesús. Y es muy interesante cuando uno analiza los 3 mensajes angélicos, que el primer mensaje nos llama a adorar al Creador de los cielos y la tierra, en clara alusión, por el lenguaje usado, al mandamiento del sábado, el mandamiento más atacado por el enemigo en este tiempo. Y el tercer mensaje angélico nos habla de ese pueblo que va a estar en el tiempo final, perseverando hasta el fin, siendo leal a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús.
Dios nos está llamando a reflejar el carácter de Cristo y ser fiel a los mandamientos de Dios. Esa perseverancia es la misma perseverancia, o es la misma palabra usada en Apocalipsis 13:10, donde habla de ese pueblo que enfrenta a la primera bestia y a la persecución de esa primera bestia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la perseverancia, tenemos que entender que esa perseverancia solo es posible si nos tomamos de las manos de Dios, si nos aferramos a Él. ¿No podemos ser fieles a los mandamientos de Dios? Ante la oposición, si nos aferramos a Dios y no confiamos en Él. Y vendrá oposición, queridos hermanos. Estamos entrando en un tiempo, y tal vez algunos ya estén pasando por momentos de desafíos, de situaciones complejas a nivel familiar y personal, y tal vez a nivel de trabajo. Quizás le esté hablando a alguien que está siendo presionado para trabajar en sábado. Y aquí es donde el Señor va a revelar la verdadera fe. Aquí es donde el Señor quiere fortalecerte y necesitas de la fortaleza del Señor para enfrentar esos desafíos. Yo quiero compartir otra cita del devocional a fin de conocerle. Y dice lo siguiente: en estos últimos días, cuando abundará la iniquidad y el amor de muchos se enfriará, Dios tendrá un pueblo que glorifique su nombre y esté para condenar la injusticia. Ha de ser un pueblo peculiar. No es momento de rebajar nuestras creencias. Vamos a ser un pueblo diferente. No por eso nos tenemos que creer mejores que los demás, ni tenemos que menospreciar a los demás. No por eso vamos a salir a denigrar a otras confesiones religiosas. Pero sí tenemos una identidad. Y tenemos que cuidar de esa identidad. Un pueblo peculiar que será leal a la ley de Dios cuando el mundo procure anular sus preceptos. Y la lealtad se va a ver en las pequeñas cosas, pero tal vez grandes desafíos familiares y personales. Dice: cuando el poder de Dios que convierte obre por medio de sus siervos, las huestes de las tinieblas se aprestarán en amarga y determinada oposición. Satanás está enemistado con la verdad y luchará de todos modos contra sus defensores. Ahora fíjense lo que dice aquí. Debéis sentiros como el pueblo más feliz que mora en la tierra. Y quizás alguien me pueda decir: pastor, ¿cómo quiera que esté feliz cuando he perdido el trabajo, cuando corro riesgos de perder mi trabajo, cuando me falta lo necesario para alimentar a mi familia? Este es el momento donde tenemos que confiar más en Dios. Dios no va a desamparar a sus hijos. No te va a dejar desamparado. Y este es el momento, queridos hermanos, en donde nos tenemos que unir más que nunca. En donde tenemos que reflejar la piedad de la iglesia primitiva. Donde había personas que habían perdido todo por causa de su fe, pero los demás compartían lo que tenían. Tal vez poquito, pero lo compartían. Y todos eran de un corazón y un alma. Dios nos está llamando a vivir otra vez esa experiencia. Donde podamos estar más unidos que nunca y compartamos las bendiciones de Dios los unos con los otros, donde nos aferremos y nos apoyemos en oración, pero también en acción, donde nadie se sienta solo, sino que podamos sentirnos apoyados entre nosotros por los que estamos caminando hacia la Canaán celestial. Debéis sentiros como el pueblo más feliz que mora en la tierra, y no solo porque bienaventurados sois cuando los persigan por causa de mi nombre, dijo Jesús, sino también tenemos que sentirnos felices porque estamos a pocos días, a poco tiempo de encontrarnos con nuestro Salvador, con nuestro Rey, con nuestro Señor. Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. No es momento para el desánimo, no es momento para quedarnos dormidos, no es momento para quedarnos desanimados, es momento para actuar. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. A nadie se le debería impedir. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Es el momento para llegar a nuestros familiares, seres queridos y amigos. Es el momento para dejar de lado rencores, dolores,
resentimientos. Es momento de salir a predicar. Hay gente que se está muriendo a nuestro lado y necesitan escuchar el mensaje de salvación. Se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos días, pero que nadie sea conducido por el espíritu de la sabiduría humana. Es el momento de ser humildes como nunca lo hemos sido, dependientes del Señor. La verdad debiera ser todo para nosotros. Todo. Que los que quieren hacerse de renombre en el mundo, se vayan con el mundo. Cristo triunfante, página 360. Y vamos a leer capítulo 24 de Mateo, versículo 14. Como consecuencia de esa perseverancia, como consecuencia de no permitir que el amor se enfríe en nuestros corazones, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, alabado sea Dios por eso. Y es interesante la forma verbal que usa Mateo. Es una forma pasiva y muchas veces el pasivo en la Biblia es usado en una clara referencia a la intervención divina. ¿Por qué? Y esto es muy importante que lo entendamos, porque hay personas que a veces se preguntan: ¿y cómo vamos a hacer para llegar a todo el mundo? Cuando hay tan pocos adventistas y tantos que no conocen a Jesús. Algunos que ni siquiera han escuchado su nombre. Y yo te pregunto una cosa. Te hago dos preguntas. La primera es la más importante. ¿Habrá algo difícil para Dios? Sabemos que no. Sabemos que no. Y la segunda pregunta. Hace 6 meses, ¿sabías lo que significaba la palabra coronavirus? La gran mayoría de nosotros ni sabía que existiera esa palabra. Pero en poquito tiempo todo el mundo sabe lo que significa. Cuando la verdad de Dios, cuando el tema del sábado sea puesto en el tapete, todo el mundo tendrá la oportunidad de tomar su posición. Por eso, no tengamos miedo. Pero además va a intervenir el poder divino, porque va a ser derramada la lluvia tardía, porque el Espíritu Santo va a caer sobre los que estemos dispuestos a dar este mensaje. Y la tierra será iluminada con la gloria del Señor. No nos preocupemos por el cómo, sino por ser parte, ser instrumentos en las manos de Dios. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 144, dice: el celo de aquellos que obedecen al Señor aumentará cuando el mundo y la iglesia se unan para anular la ley. Está hablando de la iglesia apóstata. El celo de aquellos que obedecen al Señor aumentará cuando el mundo y la iglesia se unan para anular la ley. Hay una belleza y una fuerza en la verdad que nadie puede hacer tan evidente, que nada puede hacer tan evidente como la oposición y la persecución. En su providencia, el Señor está muy por delante de nosotros. Y este párrafo, este texto que voy a compartir con ustedes, me impactó muchísimo la primera vez que lo leí, porque nos muestra un poquito la secuencia de eventos. Y dice: el Señor está muy por delante de nosotros. Él ha permitido que la cuestión del domingo sea recalcada primero, para que el día de reposo del cuarto mandamiento pueda ser presentado ante las asambleas legislativas. Lo primero que va a resaltar va a ser el domingo, y ahí tendremos la oportunidad de hablar de la verdad del sábado. Y nos ha pasado ya en nuestra historia aquí en Argentina, cuando han querido o han salido leyes relacionadas con el descanso dominical. Nosotros hemos tenido la oportunidad de Corte Suprema Provincial y Corte Suprema de la Nación de presentar los argumentos en favor de la verdad bíblica del sábado. Ahora, dice: de este modo la atención de los dirigentes de la nación puede ser atraída al testimonio de la palabra de Dios en favor del verdadero día de reposo. Y quiero ir terminando con una imagen. Y yo quiero que en estos momentos podamos imaginarnos nuestra propia realidad espiritual, pero también la misión que el Señor nos ha encomendado. Y que podamos, al imaginar esta escena, pensar en aquellas personas a las cuales necesitamos darle el mensaje, a las cuales el Señor nos está mostrando que tenemos que darle el mensaje que está contenido en la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios.
al empezar el tiempo de angustia. Esta declaración se encuentra en Maranatas, en el libro Maranata, en el devocional Maranata, el Señor viene, página 175. Y escuchen lo que dice. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Queremos saber cuándo va a descender la lluvia tardía? Cuando salgamos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al momento cuando comienzan a caer las plagas. No. Sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes que caigan. Por eso el periodo de predicación del último fuerte pregón va a ser un periodo corto, pero en ese corto periodo todo el mundo se va a enterar. Mientras Cristo está aún en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 plagas postreras. El ángel de Apocalipsis 14 presenta un mensaje que debe ser proclamado al mundo, justamente antes que Cristo venga en las nubes del cielo. Y es muy interesante que Apocalipsis 14, luego de presentar la descripción de los 3 mensajes angélicos, la siguiente escena es la venida de Jesús en las nubes del cielo. Dice, precisamente antes de ese tiempo, entonces la atención de la gente debe ser dirigida hacia la pisoteada ley de Dios, que está contenida en el arca del pacto. Y ahora, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, te invito a que pienses en aquellas personas que quieres que presten atención a este mensaje. Quizás algunos de ellos nunca lo conocieron. Quizás algunos de ellos nunca te escucharon. Quizás algunos de ellos estuvieron en la iglesia y hoy no están. Piensa en ellos. Estas personas se dan cuenta de que en lugar de guardar el séptimo día, el día que Dios santificó y ordenó que se guardara como día de reposo, están guardando el primer día de la semana. Pero desean sinceramente hacer la voluntad de Dios y comienzan a investigar las Escrituras para encontrar la razón del cambio. Al no hallar base bíblica para esa costumbre, surge la pregunta: ¿aceptaremos una verdad que se ha vuelto impopular y obedeceremos los mandamientos de Dios? ¿O seguiremos con el mundo y obedeceremos los mandamientos de los hombres? Con las Biblias abiertas, lloran y oran. Con las Biblias abiertas, lloran y oran. Y comparan un pasaje con otro hasta que, convencidos de la verdad, asumen con plena conciencia su lugar como guardadores de los mandamientos de Dios. Dios quiera que en ese grupo puedan estar esas personas en las que has pensado, en las que he pensado yo, aquellas personas que amamos, aquellas personas que queremos ver en el cielo. No permitamos, queridos hermanos, que nuestro amor se enfríe. Confiemos en Jesús. Él tiene el mejor plan para nuestra vida, aunque ahora haya cosas que no entendamos. Pero confiemos en Él. Aunque por momentos pasemos por situaciones de prueba o dificultad, aferrémonos a sus promesas. Unámonos para ayudarnos mutuamente. Y seamos fieles a sus mandamientos. Y perseverantes, que muy pronto el Señor vendrá a buscar a sus hijos. Mientras tanto, mientras perseveramos, mientras nos aferramos a Dios, tenemos una misión que cumplir. A nuestro lado hay personas, y esas en las que pensamos recién, que se están perdiendo, que necesitan un mensaje de esperanza, y ese mensaje lo tienes tú, lo tengo yo, lo tiene usted, lo tenemos nosotros. No seamos egoístas, no pensemos solo en nosotros mismos y en las cosas difíciles que nos están pasando. Procuremos reflejar el carácter de Cristo. El Señor dice en Eventos de los Últimos Días, página 39, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia, la manifestación de sí mismo en tu vida, en mi vida, en la vida de tu familia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, en cada uno de nosotros,
entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Y quizás te miras al espejo, como me miro yo, y digo, ¿cuánto me falta? Pero no nos resignemos, ni nos desanimemos, porque el Señor terminará la obra que ha comenzado en tu vida. Es el momento de aferrarnos a Dios, de entregarle nuestras miserias, de entregarle nuestras debilidades y permitir que Él transforme nuestra vida. Dale una oportunidad a Jesús, confía en Él. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por su fe vivirá. Es momento de confiar, de perseverar, porque muy pronto el Señor vendrá a buscarnos y seremos salvos. Aquel día podremos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Alegrémonos y gocémonos en su salvación. Querido hermano, querida hermana, que allí podamos estar todos juntos y que puedas estar con tu familia y que juntos podamos recibir a Jesús. Vamos a orar por eso. Querido Padre que estás en los cielos, cariñoso Dios, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tu palabra, por la verdad de tu evangelio. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra, a mantenernos fieles a los 10 mandamientos, a aferrarnos a ti, a tomarnos de tu mano, a confiar en ti y a vivir por fe. Y Padre, ayúdanos a compartir, a predicar este evangelio, a compartirlo con aquellos que están a nuestro lado. Señor, que las personas al vernos puedan ver a Jesús. En primer lugar, nuestra propia familia. Oro por cada familia aquí representada. Conoce sus luchas, sus desafíos, sus momentos difíciles. Que tu Espíritu Santo pueda llenar cada corazón. Que puedas restaurar las relaciones familiares. Que el corazón de los padres se pueda volver para con los hijos y de los hijos para con los padres. Quizás haya personas que estén alejadas de Dios. Señor, tráelas de vuelta. Seres queridos, hijos, esposos, esposas, padres, tráelos de vuelta, Señor. Por favor, obra en cada uno de nosotros para que en todo momento reflejemos el amor de Cristo y que las personas al vernos se den cuenta que hemos estado contigo y que muy pronto podamos ver a Jesús volver en gloria y majestad. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y que pases un hermoso sábado, una hermosa semana y que muy pronto juntos podamos encontrarnos con Jesús. Dios te bendiga. Chao, chao. Muchas gracias, Pastor Fabián, por ese mensaje y cuánto bien nos hace el saber de que, bueno, estamos acá, hay que remarla, hay que perseverar, como decía el pastor hace un momento, y esperar para que Cristo muy pronto pueda venir a buscarnos. Y mientras tanto tendrá altibajos, pero confiando en Dios, aferrándonos de su palabra, prepararnos para lo más especial de todo cuando Cristo venga a buscarnos. Y no queremos cerrar la programación de esta mañana sin invitarte a algo muy importante que tendremos a la tarde. Esta tarde a las 18 horas queremos tener el culto joven y queremos que seas parte también de esta programación especial, que si bien lleva nombre de culto joven está preparado para todos, con un énfasis joven, con algunas dinámicas y con una forma tal vez de trabajar distinto al que tenemos durante la mañana, pero que seguramente será importante y que nos va a ayudar también en nuestro crecimiento espiritual. Así que esta tarde, 18 horas, por este mismo canal, te esperamos para participar juntos de este culto joven. Y es mi deseo, es mi oración que Dios te bendiga ricamente. Una vez más, gracias por formar parte de esta programación y nos reencontraremos esta tarde a las 18, durante la semana también con los cultos ya programados y especialmente con las reflexiones que tenemos por la noche por este canal. Y nos reencontramos también con un programa semejante al de hoy el próximo sábado. Que Dios te bendiga.